Bien, ahora continuando con las actividades que tenemos de nuestro curso, ya pasamos la etapa del entendimiento, ahora vamos a hacer la visualización inicial. Para esta visualización no le vamos a tomar mucho tiempo, es una visualización inicial y ya tengo acá preparado. En este mismo PowerPoint vamos a hacer nuestro tablero básico. Así que lo primero que hacemos es un rectángulo. Como ven al lado izquierdo tengo una paleta de colores, la cual voy a estar usando para este proyecto. Vamos a utilizar de color de fondo, podría ser este gris. Vamos a quitar la línea de contorno. Listo, ya tenemos, vamos a hacer nuestra primera maqueta. No tiene por qué quedar perfecta. Vamos a ver, 541 puede ser un buen número. Para este vamos a rellenarlo de color blanco y el borde vamos a utilizar, vamos a intentar este y vamos a moverlo un poquito más oscuro para que haga un poco la diferencia versus lo que tenemos de color de fondo. Listo, vamos a duplicarlo. Bien, ya tenemos 5 campos. Vamos a irlo ajustando a medida que necesitemos. Voy a correrlos un poco hacia acá, está bien. Y esta misma acción, de hecho, voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar esta forma por esta que tiene el borde o la esquina redondeada. Entonces vamos a quitar un poco el redondeo. Vamos a duplicar, esto lo hago con control alt y D. Y lo que me permite, por ejemplo, es que cuando duplique, él mantiene la distancia entre los indicadores. Claro, hasta que yo voy a querer un poco más aquí. Vamos a moverlos un poco. Y utilizando las herramientas que tiene PowerPoint, voy a ir aquí a forma, alinear y voy a utilizar la distribución horizontal. Por si acaso, me voy a cerciorar que estén todos alineados y listo, ya tengo una buena distribución. Ahora, vamos a hacer una caja que es donde van a estar los resultados de los agentes. Vamos a dejarla, puede ser de este tamaño. Cambiamos un poco la esquina redondeada para que no esté tan pronunciada. Vamos a verificar. Hacemos un zoom. Y en este caso vamos a moldearla perfecto. Y ahora vamos a hacer un cuadro. Vamos a copiar este que ya tenemos. Puede ser hasta aquí. Vamos a alinearlos. Por eso me gusta trabajar en PowerPoint porque me da estas líneas de guía. Hay varios programas en los que lo pueden hacer. No hay ningún problema. Yo prefiero esto porque es muy versátil, muy rápido de trabajar. Y de nuevo es una construcción inicial. Ya cuando estemos trabajando un ejercicio un poco más profesional y demás, podríamos utilizar otras herramientas y otras técnicas de diseño porque es muy importante el diseño del tablero. Vamos a dejar un espacio y listo. Manteniendo toda la forma, ya tenemos la plantilla de nuestro tablero preparada. Este va a ser nuestro fondo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta paleta de colores? Es lo que voy a trabajar en Power BI para poder tener la información de cada uno de los colores. Para completar este fondo, voy a seleccionar todo, lo agrupo y ahora vamos de nuevo a agrupar. Y una vez agrupado, voy a darle guardar como imagen. Una vez lo tenga guardado como imagen, ya puedo importarlo en Power BI. Así que vamos a ello. Bien, ahora en Power BI vamos a importar el tablero que acabamos de hacer, esa maqueta. Pero para eso antes necesito configurar el lienzo. Así que voy a los formatos, voy a cambiar a personalizado la configuración del lienzo y voy a cambiar por 1080 el alto y el ancho 1220. Esto me va a permitir tener un área de trabajo mucho más grande y le va a dar un mayor profesionalismo al tablero. Vamos a fondo de lienzo, examinar, traemos el fondo, como vemos aparentemente no ocurrió nada, tenemos que quitar la transparencia
y cambiar por ajustar. Ya tenemos entonces esa maqueta de fondo y esto es muy importante porque mi tablero en realidad no va a tener un peso significativamente mayor y sí tengo las figuras de fondo que me va a permitir organizar de una forma mucho más práctica. Esto es mejor que crear la forma directamente en Power BI porque él va a hacer un procesamiento y va a tomar muchísimo más tiempo. Así que perfecto, voy a guardar. Ya tenemos el tablero importado y ahora lo siguiente dentro de nuestro proceso de creación del tablero es importar los archivos necesarios, crear la tabla de fechas y las medidas. Así que vamos con la importación de los archivos necesarios. Ya lo habíamos preparado y habíamos visto en la sección anterior precisamente el reporte de efectividad que datos tenía. Vamos a darle a abrir. Para el caso del ejemplo que estamos realizando, el mismo libro tiene todas sus pestañas, tiene la información necesaria para construir este tablero. Sin embargo, en la vida real lo que puede ocurrir es que las fuentes sean varios tableros. Así que el proceso es el mismo, no hay ningún cambio, pero es importante mencionarlo para que cuando estemos creando un tablero no vayamos a tener ningún inconveniente. Bien, voy a seleccionar las pestañas que voy a importar, en este caso agente, cancelados, continúa, las llamadas de cliente y la meta, que es una pestaña adicional que generé, luego vamos a estar viendo con qué objetivo. Selecciono lo que voy a importar, voy a darle transformar datos, esperamos y se va a abrir esta pantalla que me va a permitir hacer la edición y limpieza de datos como lo hemos visto previamente. Ahora, tenemos en la pestaña de agente, ya me está identificando, válido, están todos los datos perfectos, tiene sus indicadores de columna y están todos los datos. Para el caso de los cancelados, también recuerden que podemos habilitar incluso la calidad de las columnas y él me va a mostrar la información que está en cada una de las columnas, si tiene errores, si está vacío, si es válido. Por ejemplo, aquí en cancelados veo que me está importando dos columnas que no necesito. Voy a eliminarlas. Listo, me quedo con cancelados, perfecto. Voy a ir a la pestaña de continúan. Misma historia, tengo unas columnas, las estoy señalando con Shift y doy clic hasta el final, clic derecho, quitar columnas. Ya tengo, recuerden que este paso de la limpieza de datos es súper clave. Para el archivo, como ya viene con la información prácticamente como la necesitamos, pues no son muchos cambios los que debemos hacer. Sin embargo, es importante siempre chequear. Perfecto, ya tenemos acá. Y este también tiene varias, las selecciono todos, clic derecho, quitar columnas. Bien, los nombres de las tablas también son nombres dicientes, las llamadas del cliente, continúa, cancelado, agentes y meta. Este lo vamos a ver hacia el final, así que por ahora tengo todo preparado, voy a inicio y voy a escoger cerrar y aplicar. ¿Con qué objetivo? Power BI en este momento va a empezar a procesar los datos y va a importar los datos necesarios a mi tablero. Bien, ya importamos las tablas y entonces ahora lo que procede es crear nuestra tabla de fecha de tiempos. Yo tengo aquí preparado un código que se lo voy a dejar registrado en los comentarios, el cual podemos crear tablas de tiempos y lo más importante es que hay muchas maneras de hacerlo. Entonces vamos a Power BI, vamos a decirle que voy a repetir acá el proceso, vamos a crear desde una fuente de consulta en blanco, se me abre nuevamente el editor, voy a seleccionar editor avanzado y voy a pegar justamente este código. Les repito, hay muchas maneras de hacerlo, se puede hacer de esta manera, la otra puede ser concatenando uno de los valores que tenemos actualmente dentro de nuestras tablas y también estaría bien, va a depender de la necesidad que tengamos en el momento. Lo importante siempre es tener una tabla de calendario. En este caso tenemos acá la tabla de calendario de 2018, vamos a reemplazar por 2024 y quiero que me traiga los datos desde octubre, que empieza mis datos. Entonces 2024, octubre, primero, y quiero que me genere una tabla con, podría ser 365 días. Esto va a hacer que me dé una tabla de octubre de 2024 hasta octubre de 2025. Así que todo lo demás no voy a hacer ningún cambio adicional, simplemente le doy clic en listo y fíjense cómo ya generamos una tabla automáticamente la cual tiene fecha, tiene día, día de la semana, nombre del mes, que son datos que luego me va a permitir, por ejemplo, realizar otro tipo de análisis.
¿vale? Entonces por acá tenemos los primeros caracteres y demás. Podríamos eliminar alguna de las columnas. Yo voy a dejar todo esto porque eventualmente me va a permitir enriquecer precisamente mi dashboard y mi consulta. Voy a cambiar el nombre de la tabla. Le voy a llamar calendario. Y listo. Ya tenemos entonces calendario. Voy a eliminar esta consulta porque no la necesitamos. Esa era la primera que había generado. Listo, nos quedamos con calendario. Tenemos metas, calendario, las llamadas del cliente, continúan, cancelado y agentes. Ahora vamos a cerrar y aplicar. Vamos a esperar a que se procese. Y listo, ya tenemos también la tabla de calendario generada. Fíjense que está aquí de segunda. Volviendo a nuestro proceso, entonces ya hicimos el entendimiento de nuestro archivo, la visualización inicial, la importación del archivo de todos los datos necesarios, tenemos la tabla de fechas y ahora vamos con la tabla de medidas de DAX y los gráficos y otros que necesitemos para nuestro dashboard. Las tablas de medidas o de DAX son muy importantes porque me permite tener un orden. Yo podría generar medidas en cada una de las tablas, sin embargo es una buena práctica tener justamente esa tabla de medidas de DAX. Así que para crearla simplemente vamos a ir a modelado, nueva tabla y aquí voy a escribir medidas. Pueden ponerle el nombre que quieran, está bien, lo único es que debe tener un igual. Presiono Enter y se generó una tabla de medidas. De nuevo puedo cambiar el nombre, podría medidas, mantenerlo en mayúsculas para mantener la estructura que tengo y una buena práctica que a mí me gusta tener aquí es ponerle un guión bajo y esto va a hacer que la tabla de medidas siempre esté de primeras o al menos mientras que no tenga algo que empiece por guión bajo y una A porque él lo ordena en orden alfabético, está en orden alfabético, así que ya tengo una tabla de medidas. Perfecto. En esta tabla voy a registrar todas las medidas que necesite para el análisis, por ejemplo, el tema de la efectividad y demás. Listo, esto sería todo en cuanto a la importación y preparación antes de empezar con la construcción real del dashboard. Ahora vamos a proceder a empezar a migrar la información que teníamos en el dashboard original de Excel para tratar de replicarlo en cuanto a la información tiene que quedar exactamente igual, tenemos que tener los mismos cálculos, pero le vamos a dar justamente esta visualización y vamos a cambiar ese aspecto de ese tablero para volverlo mucho más profesional. Así que ahora vamos a Excel para ver cuáles son las medidas que tenemos y qué es lo que necesitamos empezar a implementar. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro Excel de referencia, que es donde estaba precisamente el reporte de efectividad y vamos a empezar a hacer la réplica. Lo primero es que tenemos nuestra tabla de personas donde tenemos la identificación, la persona y el usuario. Recuerden que estos son datos de prueba y no son datos reales de ninguna manera. Esto lo vamos a empezar a replicar en Power BI, pero lo primero es que necesito conectar precisamente mi tabla de agentes con los otros datos. Vamos a revisar. Tenemos mi tabla de agentes, que es esta misma. Tenemos la tabla de cancelados, tenemos la tabla de los continúan, las llamadas entrantes y una tabla especial que generamos de la meta. ¿Por qué es importante conectar? Para que vayamos al mundo de Excel y para ponerles un ejemplo que es súper clave en este entendimiento, es que en Excel nosotros solemos hacer fórmulas como buscar B y demás. Por ejemplo, vemos que aquí los cancelados está haciendo una fórmula de buscar B precisamente a una tabla dinámica de cancelados. Y la unión lo que está buscando es el usuario y está trayendo el resultado de mes actual y mes siguiente. En Power BI nosotros podemos hacer algo diferente y necesitamos hacerlo para que esto funcione de forma correcta. Y es que precisamente tengo una tabla de agentes, tengo la tabla de cancelados, continúan, llamadas y demás. Entonces, lo que debo hacer, lo primero es conectar mis tablas con calendario como corresponde. Fíjense que acá está haciendo una sumatoria automática, tiene el símbolo de sumatoria y yo no quiero eso. Entonces voy a seleccionar todos, voy a ir a propiedades y acá en avanzado voy a seleccionar categorización de datos, perdón, resumir por y escojo ninguno. Ya se me borraron todos. Voy a hacer lo mismo para los demás. Yo no quiero que Power BI haga ese recuento o esa sumatoria de forma automática. Entonces
los estoy eliminando de cada una de las tablas porque no es algo que necesitemos como tal, sino que nosotros vamos a generar nuestros propios cálculos. Así que esto puede ayudar en algunos momentos, pero igual lo puedo hacer desde las visualizaciones. Así que listo, ya está. Todas mis tablas, solo voy a ordenar esto un poco para tener todo en la misma visual y voy a empezar a conectar con calendario. Entonces, ¿por qué hicimos esta tabla de calendario? Precisamente para poder hacer una conexión entre las tablas y tener todo enlazado. Esa es la manera en que funciona en Power BI. Vamos a realizar unas conexiones de estrella o de uno a muchos. Quiere decir que en mi calendario existe un día, pero en los cancelados, por ejemplo, hay muchas cancelaciones del mismo día, igual los que continúan, igual las llamadas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hacer la conexión. De los cancelados necesito la fecha de retiro. Voy a conectarla con el campo fecha. Simplemente arrastro y fíjense que me hace una conexión de cardinalidad de muchos a uno. Justamente lo que estábamos hablando. En las fechas de cancelados hay muchos repetidos y en el calendario solo hay un número único. Voy a darle guardar. No me está mostrando los datos, probablemente porque tengo abierto el tablero y por esto se va a quedar en blanco. Voy a cerrarlo temporalmente y vamos a actualizar las tablas. Vamos a ver, aquí está, perfecto. Bien, vamos a conectar el siguiente, los que continúan fecha con fecha. Ya tenemos los datos, muchos a uno. Vamos a ir a fecha de las llamadas y también lo vamos a conectar con fecha. Nuevamente me hace una conexión de uno a muchos. Guardamos entonces esta conexión. Para lograr esa conexión, entonces lo que vamos a hacer es identificar los campos que son equivalentes en cada una de las tablas. Para este caso, en mi tabla de agentes yo tengo el campo de usuario, que sería mi primera llave. Voy a los cancelados y tengo exactamente la misma información. Tengo el campo de agente. Podría ser en un eventual caso que tenga un ID de agente o el número de identificación, también podría utilizarlo. En este caso para mis tablas, agente es la llave que comparte cada una de ellas. Así que vamos a realizar esa conexión. Para esto venimos a la hoja de vista de modelo nuevamente. Voy a seleccionar usuario y lo voy a conectar con el campo agente. En este caso entonces ya logramos esta conexión usuario-agente, usuario-agente. Listo. Ahora agente lo voy a conectar con la tabla de continúa. Tengo relación de uno a muchos. Nuevamente. Tengo usuario con agente para el tema de las llamadas. Aquí podemos ver el nombre de la tabla también. Esta relación la podría cambiar, pero Power BI ya la está haciendo de forma automática y la que es correcta, además que es muy importante. Listo, ya tengo conectada. Bien, ya tengo entonces los datos conectados. Hasta aquí podemos completar la conexión y configuración de mi modelo. Este paso es muy importante y si requiere y es necesario, regresa en el video y vamos a ver exactamente si los datos son los mismos que tenemos y con cuáles podemos conectar. Si es usuario con usuario o usuario con ID o identificación con identificación. Es muy importante hacerle una relación correcta del modelo para poder tener la información. Bueno, es momento de entrar en materia y empezar a crear los indicadores. Para esto entonces debemos ir a Excel. Vamos a abrir nuevamente nuestro Excel para poder acceder a la información. Bien, aquí tenemos Excel y vamos a intentar replicar esta información tal cual como está y vamos a empezar a hacer los ajustes necesarios en Power BI. Lo primero es que identificamos que tenemos identificación, persona, usuario, llamadas. Toda esta información hasta usuario la tenemos en nuestra tabla de agentes. Podríamos traerla de allí. Así que vamos a Power BI y vamos a generar un primer elemento. Vamos a compilar. Vamos a elegir la tabla. Por ejemplo, la matriz, perdón. Vamos a moverla. Y aquí voy a ir a mi tabla de agentes y voy a escoger identificación. Ya está cargando. Por ahora no me voy a preocupar por los formatos, eso lo veremos luego. Puedo poner persona y el usuario, que es la misma información que tenemos allí. Como se dan cuenta, si escojo matriz, él va a empezar a acumular
entonces quizás no sea la tabla necesaria que yo quiero replicar. En este caso sí voy a necesitar usar la tabla. Entonces fíjense las diferencias. Esto lo hice precisamente con ese objetivo de ver que en un caso o en el otro puede ser completamente diferente a la información que yo veo. Así que me devuelvo tabla y tengo la información tal cual como lo estoy viendo. Persona, usuario, identificación. Solo está diferente el orden, pero desplazándolo podemos tener la información. Luego vamos a ver si es necesario tener toda esta información de la gente o en un determinado caso yo no necesito toda esa información. Para el tablero solo voy a mostrar el usuario o la identificación o la persona. ¿Vale? Bien, ya tenemos este primer dato. Ahora vamos con el tema de llamadas. Las llamadas por ahora en la tabla de mi cliente no me dice de dónde obtiene esa información. Por ahora no las voy a proyectar. Voy a ir al siguiente cálculo que me dice que son los cancelados del mes actual. Para eso voy a ir a la tabla que está teniendo esta información, que en este caso esté cancelados, y observo que tengo una tabla dinámica la cual está construyendo la información. No es nada extraño, simplemente es una tabla que tiene un filtro en mes actual, está seleccionando los datos desde mes actual. Si cambiamos el origen, para cambiarlo, vemos que viene de cancelados y está haciendo un filtro en el tipo de cancelación. Así que debo ir a mi tabla de cancelados y la información viene de esta tabla. Entonces, lo siguiente que deberíamos hacer en nuestro caso es empezar a hacer la construcción de esa métrica. Ese puede ser uno de los primeros cálculos que vamos a hacer. Entonces vamos a traer un cálculo de nuestra DAX para poder tener una información. Necesito que el tipo de cancelado sea mes actual y mes siguiente. Vengo de nuevo a Power BI y voy a generar en mi tabla medidas, la selecciono, es importante seleccionarla y aquí en los tres puntos puedo darle nueva medida. Voy a llamarla cancelados mes actual. Con un igual voy a traer la fórmula que necesito. ¿Cuál sería la fórmula? Y esta es una de las primeras medidas DAX que voy a realizar. Voy a traer una función que se llama calculate. Él me va a pedir una expresión y yo necesito hacer un contador. Puedo utilizar varios. Puedo utilizar un count normal o un count rows que él me va a contar cada una de las filas. Cualquiera de los dos para este caso particular me va a funcionar. Me va a pedir la tabla. ¿Cuál es la tabla que quiero contar? En este caso yo quiero contar la tabla de cancelados. ¿Verdad? Esa es la tabla que quiero traer. Cierro el paréntesis. Ya cerré mi expresión de contar con una coma y me va a pedir cuál es el filtro. Le voy a decir que esa misma tabla de cancelados, el campo tipo cancelado, sea igual. Para esto necesito, entre comillas, poner el nombre o eh, el texto que quiero que sea igual. ¿Cuál va a ser el filtro? Voy a cerrar y voy a hacer algo muy práctico. Para no equivocarme, voy a venir a Excel y voy a copiar tal cual como está esa métrica. Regreso a Power BI, ingreso el texto y voy a darle Enter. Vamos a ver si funciona. Ya tengo mi medida cancelados mes actual. Ahora vengo a la medida que ya está creada, selecciono la matriz, la tabla, perdón, que había generado y arrastro. Vamos a ver. Voy a darle un poco de zoom. Dice que tenemos cancelados mes actual 83. Y por ejemplo vemos que José López tiene 18. Regresamos a nuestro informe, buscamos a José y efectivamente tiene 18 y el total es 83. Hasta aquí nuestros datos están iguales. Eso es muy positivo. Así que está funcionando. Mes actual, cancelados mes actual. Ahora necesito generar una nueva fórmula DAX, un nuevo campo que me permita contar precisamente los cancelados del siguiente mes. Entonces para esto voy a copiar esta misma que ya tengo. Vengo, me cercioro de tener la tabla de medidas seleccionada, nueva medida, ingreso, voy a cambiarle el nombre, cancelados, mes siguiente, y en esto tendría entonces que escribir
mes siguiente. Doy Enter. Se ha generado mi nueva medida y ahora esta medida la voy a arrastrar a mi visualización. Y tenemos una situación. No está contando y no me está dando ningún resultado. Esto lo hago con el objetivo de enseñarles a que practiquen y vean que a veces no va a salir la información tan directa como la necesitamos. ¿Por qué? Hay un truco. En los datos, si vamos a explorar, lo vamos a explorar ahora desde acá, cancelados, voy a bajar para buscar el tipo de cancelado, veo que hay mes actual y veo que hay mes siguiente. Ahí está la información, entonces, ¿por qué no me está trayendo el resultado? Si dice exactamente lo mismo. Pues hay un truco acá, hay algo que hay que estar muy atento y es que cuando trabajamos con campos de texto, la información debe ser exactamente igual. Es decir, yo estoy haciendo un filtro en mi fórmula que dice que el campo debe ser mes siguiente. ¿Y eso tiene sentido? Claro, tiene todo el sentido porque el campo dice siguiente mes. Entonces, lo primero es que dice siguiente mes. Vamos a reemplazarlo. Entonces, es siguiente mes. Vamos a cambiar y vamos a verificar qué pasó. Sigue sin tener el contador. Lo que está ocurriendo es que visualmente no es tan llamativo, pero es algo que ocurre en los datos y es que el campo dice siguiente mes, pero tiene un espacio al inicio y esto también lo puedo ver en los datos originales. Fíjense, si me paro acá en Excel, voy a ver que tengo un espacio al inicio del texto siguiente mes. Es por esto que no está haciendo el contador. Así que voy a regresar al tablero, escojo la fórmula y voy a agregar este espacio. Tengo dos alternativas. Como vemos ya funcionó. O lo trabajo como vienen los datos originales o puedo hacer la corrección en la limpieza de los datos a través de transformación de datos. Podría eliminar los espacios iniciales de este campo. Depende cómo lo necesite. Esa transformación la puedo hacer. Ya dependerá del proceso si debo hacerlo o no debo hacerlo. Eso es una determinación que deben hacer con su cliente o una decisión que ustedes pueden tomar y documentarlo muy bien porque cuando generen la fórmula DAX, como en este caso de filtro, pues voy a necesitar específicamente que tenga el espacio. Así que ya estamos listos entonces con nuestra fórmula de cancelados mes actual y cancelados mes siguiente. Es momento de continuar con las métricas, pero antes vamos a verificar si corresponden los mismos datos que teníamos en el caso de cancelado siguiente mes. El total es 59 y para este caso tenemos 59, 14, 10 para el segundo, que sería José, así que estamos con los datos muy bien. Estamos con la información que corresponde. José 10, Ani tenemos 15, perfecto, está muy bien. Vamos a construir nuestro siguiente indicador. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Vamos a utilizar un primer método y vamos a ver que al final vamos a tener que construir una fórmula DAX. Inicialmente no lo vamos a hacer con DAX. ¿Por qué? Nuestra tabla de clientes que continúan tiene esta misma información. Vamos a explorarla. Tenemos los clientes que continúan, ¿verdad? Acá teníamos una columna de contador que al parecer era como una columna numérica que iba sumando. Lo que podríamos hacer es validar de ese total, deberíamos tener 150 que continúan. Podríamos contar el agente o podríamos exportarlo o traerlo al tablero de forma directa. Vamos a ver los dos métodos porque es muy importante para el futuro. A lo que me refiero con esto es lo siguiente. Voy a ir a mi tabla de continúan y podría traer, por ejemplo, el agente y lo voy a usar no como nombre de agente, sino como un contador. En este caso, voy a ir a la medida, selecciono acá en la flecha y lo puedo utilizar como un recuento. ¿Qué va a pasar? Ya no me dio el nombre de usuario de la persona, sino que me está contando precisamente los retenidos. Ahora, para cambiar el título, bastaría en la columna dar doble clic y cambiar acá el título, retenido. Bien, tenemos 150, voy a validar los datos, José nuevamente 130, tenemos 30, perdón, 30 para un total de 150. Perfecto. Por ahora lo voy a dejar así, pero más adelante vamos a tener que generar una medida que sea retenido para que se haga un contador
y así poder utilizarlo a través de otras fórmulas. Entonces por ahora vamos a continuar con las medidas que siguen. Tenemos proceso. Proceso va a esta hoja que se llama T llamadas. Tengo a T cliente, perdón, T clientes. Y voy a ver cuál es la fuente de información que tiene. Debo cambiar el origen. Veo que es de esta tabla de llamadas clientes y al parecer tiene un filtro en el motivo. O sea, algo que ya hicimos con una fórmula adicional. Con esto ya se van dando cuenta que DAX muchas veces generar esas medidas es un proceso de repetición y lo va uno practicando. A veces se hacen contadores, se hacen sumas. Por el momento todo nos ha funcionado con contadores. Así que vamos a copiar y ahora vamos a generar una nueva medida que se llame proceso. Este nombre lo puedo cambiar en el momento en que quiera. Voy a utilizar esta misma fórmula de calcular. Vamos a contar, pero en este caso ya no vamos a contar cancelados. Ahora vamos a contar las llamadas cliente. Lo selecciono y le voy a pedir que el filtro también debo cambiarlo. Ahora va a ser llamada cliente. O perdí acá el cierre del paréntesis, por eso no funcionaba. Llamada cliente y le voy a decir motivo de la llamada. Y aquí debo poner el mismo texto que está. Por ahora voy a poner este, no recuerdo bien cómo dice. Voy a ir a Excel y dice lo pensará. No es proceso, sino lo pensará. Entonces, reemplazamos el texto. Vamos a dar Enter y vamos a traerlo al tablero para ver cómo funciona. Bien, tenemos un total de 117 y vamos a ver que Ani tiene 29. 117, creo que esta es Ani, que es el usuario Ani. Vamos a ir al reporte. Tenemos un total de 117 y Ani tiene 29. Así que en números estamos muy bien. Ese es el proceso correcto para este campo de proceso. Ahora vemos que tenemos un campo de total de cancelados. Vamos a ver cómo se calcula. Está diciendo que es una fórmula de sumar dos columnas. Estamos sumando la columna F y la columna G, pero en nuestro caso van a ser las DAX que ya construimos las fórmulas de cancelado mes actual y cancelado mes siguiente. Entonces vamos a hacer la suma. Vamos a generar un nuevo campo. Yo voy a copiar de acá el nombre. Me voy a ir a mi tablero. En medidas, nuevamente voy a hacer una nueva medida que se llame total cancelados igual. Y en este caso yo podría utilizar el indicador de suma para traer esos campos de las tablas. Pero en realidad, como ya lo tengo como medidas, voy a utilizar una suma directa. Vamos a sumar los cancelados mes actual más cancelados mes siguiente. Con solo una de las letras que tenga mi medida, ya con esto es suficiente para que Power BI me va dando una indicación de esas métricas que ya tengo construidas. Doy Enter, tengo un total de cancelados y ahora voy a traer esto al tablero. Solo voy a cambiar el tamaño de las columnas. ¿Ven? Lo puedo hacer igual, algo muy parecido a como se hace en Excel. Por si no han manejado Excel, pues de esta misma manera se puede hacer. Para cambiar el tamaño de las columnas voy a cambiar el tamaño de mi métrica, solo me voy a alejar un poco, voy a llevarlo hasta el final y vuelvo a hacer un zoom para ver la información. Tengo un total de 142 y Ani tiene 31. 142, Ani tiene 31, está perfecto, puedo utilizar cualquier otro para controlar. Alberto 29 y Alberto 29. Así que vamos muy bien. Esta es la construcción. Vamos a guardar para que no se pierda el progreso que llevamos hasta el momento. Y en este caso ya vamos a empezar a construir los datos adicionales. Faltantes, vamos a ver. Faltantes es la efectividad menos M10. Entonces, en este caso, fíjense que estoy viendo la meta y una efectividad. La meta ya la tengo en una tabla que importé previamente, pero la efectividad aún no la construimos, así que por ahora no lo voy a construir. Vamos a ver qué tiene la siguiente columna, total gestionados. Vamos a copiar desde ya el título
y me dice que es una sumatoria de 3 columnas: retenidos, proceso y total de cancelados. Así que aquí es donde tengo el inconveniente para el tema de retenidos. Recuerdan que cuando creamos esta fórmula o este indicador de retenidos lo hicimos arrastrando. Pues para estos casos es mucho mejor utilizar DAX. Crear una fórmula para que me haga un contador y me cuente la cantidad de retenidos. En este caso es muy sencillo, precisamente este es un ejercicio sencillo en donde yo puedo hacer un contador directo y no requiere mayor cosa, simplemente un contador y ya está, me va a dar el dato. Por eso es mejor crear la fórmula DAX, aunque pueda ser sencillo. Cuando lo vaya a utilizar para otro campo, para otro cálculo, ahí es donde voy a tener problemas y por eso es mejor tener el DAX. Así que voy a DAX, voy a generar una nueva medida y vamos a hacer retenidos. El campo de retenidos va a ser igual a un contador. Puedo utilizar contador directo, en este caso voy a utilizar con rows y voy a traer de la tabla continúa. Quiero contar todos, sin filtros, sin nada, retenidos. Ya tengo entonces mis retenidos. Solo voy a reemplazar el campo que ya tenía previamente, es decir, este de retenidos. Tengo que abrir nuevamente el compilar, retenido, y vamos a agregarlo. Y sorpresa, tenemos un inconveniente. Ya les voy a explicar qué es lo que ocurre con el tema de retenidos. Tengo los retenidos y tenemos un total de 151. ¿Por qué me está pasando esto? Porque en mi tabla, si recuerdan anteriormente que lo vimos, teníamos datos que estaban en blanco. Para hacer una corrección sencilla, porque esto no debería pasar, yo no debería tener datos en blanco, vamos a ir a inicio, vamos a transformar datos y en mi tabla de continúan voy a pedirle que me quite los vacíos. ¿Por qué me está dando este error? Porque tengo el archivo abierto, así que lo vamos a cerrar un momento, actualizamos la vista y ya está. Bien, voy a guardar, se va a actualizar, vuelvo al tablero y ya está. Tengo mi campo retenido. Solo voy a verificar que esté la información bien. Para esto debo nuevamente abrir mi Excel. Así que, y acá está. Bien, tenemos los retenidos, 150. Y ya con esto vamos a poder trabajar. Así que ya tenemos este campo de DAX, ya creé mi fórmula DAX de los retenidos. Ahora sí voy a poder hacer el cálculo que necesitaba. El campo con el que continuamos entonces es total gestionados. Este era el que vamos a construir. Venimos a validar nuevamente retenidos, proceso y total cancelados. Retenido, proceso, total cancelados. Generamos una nueva medida. Retenidos, ya va a tener proceso más total cancelados. Perfecto. Y ahora vamos a agregar esta medida a nuestro tablero. Bien, hemos construido entonces el total de gestionados y hasta aquí ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Todo lo demás van a ser construcciones por definiciones que ya tenemos todos los datos necesarios. Por ejemplo, la efectividad son los retenidos sobre el total de gestionados. La efectividad de cancelados, como ya lo habíamos visto, son el total de cancelados sobre los gestionados. Ya con esto tenemos la primera parte del tablero construida y podemos mostrar una información clara para nuestro cliente y algo que está de una forma dinámica y automática donde solo con importar los datos ya vamos a poder tener los datos en pantalla. Hasta aquí vamos a dejar esta sección y en la siguiente vamos a construir los campos que necesitamos adicionales para completar este dashboard.